Burak Ozcivit le declara su amor eterno a Neslihan Atagul y nos deja a todos en shock. Pero ojo que aquí no ha acabado el salseo. Prepárense porque esto se pone bueno y hay lágrimas, señores, lágrimas que nadie vio venir. Imagínense la escena, todo tranqui como siempre y de repente ¡zas! Burak suelta la bomba. No es una indirecta, no es un te quiero mucho. Es un amor eterno, señoras y señores. Y encima, delante de todos, o eso parece. ¿Se imaginan la cara de Neslihan? Yo es que me muero de la intriga. Para ser honestos, siempre hemos visto a esta pareja como la perfecta. Se aman, son guapos, tienen éxito, lo tienen todo. Pero, ¿amor eterno? Eso es palabra mayor. Yo lo que creo que está pasando aquí es que Burak se ha dado cuenta de algo gordo. Quizás ha estado pensando mucho en el futuro o en su relación, y ha dicho, tengo que dejar esto claro. Y lo ha hecho, ¿y de qué manera? Muchos dirán que es una estrategia de marketing, que quieren dar que hablar. Pues claro que van a dar que hablar. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Cuando dices amor eterno, no lo dices a la ligera. Es una promesa, un compromiso que va más allá de las cámaras y los focos. ¿Y las lágrimas? Eso es lo que me da que pensar. ¿De felicidad? ¿De emoción? ¿O quizás de alguna otra cosa que no sabemos? Piensen en esto, ¿cómo reacciona uno cuando le declaran amor eterno? Pues con una mezcla de sorpresa, alegría, quizás un poco de vértigo, ¿no creen? Y si hay lágrimas, es que realmente te ha tocado la fibra sensible. No me imagino a Neslihan llorando de tristeza, eso seguro. Pero sí de una emoción tan grande, tan inesperada, que se le saltan los ojos. Y aquí es donde entra la parte jugosa del salseo. ¿Qué pasó justo antes de esa declaración? ¿Hubo alguna discusión? ¿Algún momento de duda? Porque estas cosas no suelen salir de la nada. A lo mejor después de tanto tiempo juntos, de tantos altibajos, Burak sintió la necesidad de reafirmar su amor de una forma súper contundente. Y lo hizo. Sin filtros. Lo que sí está claro es que esto va a dar para mucho. Las redes sociales van a explotar, los fans van a analizar cada gesto, cada palabra. Y nosotros aquí analizando el salseo para ustedes. Es que me encanta ver cómo estas parejas se mantienen vivas, cómo nos dan estos momentos tan intensos. Porque al final, todos queremos creer en el amor eterno, ¿verdad? Yo me pregunto cómo se sentirá Neslihan ahora. ¿Tendrá un peso menos en el corazón al saberse amada así? ¿O sentirá la presión de responder de la misma manera? Porque declarar amor eterno es una cosa, pero vivirlo día a día es otra muy distinta. Y ellos dos con sus carreras, sus viajes, sus proyectos tienen que poner mucho de su parte. Lo que más me intriga es el contexto. ¿Fue en una cena romántica? ¿En un evento público? ¿O fue algo mucho más íntimo, pero que se filtró? Sea como sea, el impacto es brutal. Esas lágrimas, eso es lo que vende, eso es lo que te hace pensar. No es solo un titular bonito, es una emoción real que se asoma. Para mí, esto demuestra que a pesar de todo el glamour y la fama, siguen siendo personas con sentimientos profundos. Y cuando esos sentimientos explotan así, con declaraciones y lágrimas, pues nos dejan a todos con la boca abierta. Y a mí personalmente me hace pensar en mi propia vida, en mis relaciones. ¿He dicho yo alguna vez algo así? ¿He sentido yo algo tan fuerte? Pero bueno, volvamos al salseo. Lo que yo me imagino es a Burak, mirándola a los ojos, con esa mirada intensa que tiene, y soltando las palabras más importantes de su vida. Y a Neslihan, pillada por sorpresa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y sin poder contener las lágrimas. ¡Qué escena, por favor! Y ahora la gran pregunta, la que todos nos estamos haciendo, ¿qué pasará ahora? ¿Será este el principio de una nueva etapa para ellos? ¿Confirmarán su compromiso de una forma aún más oficial? ¿O será esto solo un momento de efusión que luego se diluirá en el día a día? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que estas lágrimas son de pura felicidad, o hay algo más detrás?